Vimos una de las características de los hijos de luz, de la cual Dallas Willard habla en su libro. Y si se recuerdan, era la característica que los hijos de luz no huyen de la corrección. De hecho, aman la corrección. Y estuvimos viendo algunos versos del libro de los Proverbios, también del profeta Jeremías. Vimos de hecho 10 versículos, es como un decálogo de la corrección. Y consideramos lo que Dallas Willard dice sobre este rasgo distintivo de los hijos de luz. Voy a recapitular lo que él dice en su libro Renueva el Corazón. Uno de los rasgos de los hijos de luz es que cuando se equivocan nunca se defienden, ni ante sí mismos, ni ante los demás, ni mucho menos ante Dios. Se alegran de que el asunto haya salido a la luz y con ello dan cumplimiento al proverbio que dice: reprende al sabio y te amará. Cuando se les acusa erróneamente de haber hecho algo que no hicieron, obviamente, no se defienden en sobremanera, dirán solo lo necesario para evitar malos entendidos y ayudar a quienes con sinceridad quieren conocer los hechos. Vimos lo que la Biblia dice sobre la corrección, ¿verdad? Vimos el profeta Jeremías dice: aquí un pueblo que no admite corrección. Vimos al que admite corrección y vimos un proverbio que incluso nos dice que tenemos que amar la corrección. Vean Proverbios capítulo 12, donde lo leímos, Proverbios 12:1. ¿Alguien que lo lea, por favor? El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El que aborrece la corrección es necio. ¿Qué es lo que hace que un necio aborrezca la corrección? Su ego, solamente su ego. Porque si ustedes se fijan, tiene todo el sentido del mundo de que amemos la corrección. Hay muchas cosas malas que hay en mí que yo no sé que están mal. Y si alguien no me lo dice, muy probablemente no me voy a dar cuenta y no voy a poder cambiar. ¿No me lo puede decir Dios? Sí, de hecho el Eterno es el principal disciplinador, el que nos corrige, pero para ejercitarnos en la humildad también nos ha dejado y nos ha permitido y ha mandado que tengamos que tener corrección o reprensión, incluso algunas veces los unos con los otros. El proverbio 9 que leímos dice: corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. ¿Por qué el sabio puede amar al que lo corrige? Lo ve como un favor, lo ve como algo muy valioso. ¿Por qué? Era algo que él no sabía, era algo que estaba en su lado ciego, era algo que él no era consciente, o si era consciente de pronto estaba ciego a la severidad, a la gravedad de lo que estaba pasando con él, el daño que estaba causando. Y al descubrirlo, el sabio ama, dice: no corrijas al escarnecedor para que te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Y vimos cómo la Biblia habla de el valor de la corrección. Ahora, no vimos cuál es la manera de la corrección, y eso es algo que quisiera ver con ustedes. Estuve estudiando esta semana las palabras de Pablo a Timoteo, y hay 3 palabras que él utiliza que quisiera que viéramos. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 2, él utiliza 3 palabras que informan mucho al tema de la disciplina bíblica o de la corrección, y nos quitan varias dudas. ¿Cómo debe de ser esto? Nadie quiere ser una persona de rostro severo, siempre diciéndole a los otros y señalando lo que está mal, ¿verdad? No es algo bueno eso. No es algo que tengamos la idea de que así es alguien bueno. Tampoco la idea de una persona dulce y que nunca dice nada de lo que está mal es el ideal de Dios. ¿Se imaginan que alguien les dijera:
Yeshua es el hombre perfecto. ¿Están de acuerdo con eso ustedes? Yeshua es el hombre perfecto. Supongo que ustedes me preguntaran, ¿por qué piensa usted, hermano, que Yeshua es el hombre perfecto? Entonces yo le dijera, es que él nunca decía nada malo sobre ninguna persona. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Es cierto eso? Es cierto que Yeshua nunca decía nada malo. No, es decir, nada malo moralmente nunca lo dijo, pero nunca reprendía, nunca era duro con las personas. Yeshua era, si uno lee los evangelios con el amor, con la pasión de extraer de ellos el carácter de Yeshua, uno no puede decir que Yeshua era un empalagoso dulzón que andaba diciéndole a la gente qué tan buena era. No es ese Yeshua. ¿Han leído Mateo 23? De la boca de este hombre, que era el hombre perfecto de Dios, salieron frases como víboras, sepulcros blanqueados, ¿qué otra? Hipócritas. ¿Cómo escaparéis la condenación del infierno? En una ocasión lo invitaron a comer, fíjense, una ocasión lo invitaron a comer. Ustedes cuando los invitan a comer no le dicen nada al anfitrión, ¿verdad? ¿Es políticamente correcto eso? No, que va a ser políticamente correcto. Me han invitado a comer. Y allí en la mesa le dijo al anfitrión que cuando hiciera fiesta no invitara a sus amigos, sino que invitara ¿a quiénes? A los cojos, a los ciegos. En una ocasión un fariseo lo invitó a comer y se sacó una reprensión en su casa, el fariseo. El Yeshua de varias iglesias de hoy en día, nadie lo crucificara. El Yeshua que es predicado en algunas iglesias, nunca nadie lo crucificara. El Yeshua falso, creado por la imaginación del hombre, que nunca es claro en decirte lo que está mal, porque te ama, pero es claro en decirlo, nunca sería crucificado. Fue crucificado, de hecho, que había gente que lo odiaba. Es más, si nosotros estuviéramos en ese tiempo, las probabilidades son de que nosotros lo hubiéramos odiado, porque nos hubiera dicho cosas que no nos gustaría que nos dijeran. Ya, ustedes son conscientes de ese hecho. Es muy probable que si ustedes hubieran vivido, ¿se acuerdan lo que decían los fariseos de los tiempos de Yeshua? Si hubiéramos vivido en los tiempos de los profetas, ¿qué decían ellos? No hubiéramos hecho lo que nuestros padres hicieron con los profetas. ¿Qué dijo Yeshua? Hipócritas. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo que sus padres con él. Ellos eran descendientes de los que habían echado a Jeremías en la cisterna. ¿Y qué querían hacer con el hombre que era más grande que Jeremías? Querían matarlo. Yeshua, si hoy quiero que todos seamos conscientes de este hecho. Si Yeshua estuviera hoy entre nosotros, de hecho lo está en espíritu, pero estoy hablando de físicamente Él, no habría ninguna persona que nos amara más que Él, pero no habría ninguna persona tan peligrosa para nuestro pecado que Él. Ninguna persona. Él era una persona que podía ver todo lo que había en ti. Y algunas veces uno dice, Yeshua no era políticamente correcto. No era muy diplomático. La diplomacia no era muy su fuerte. Tenía diplomacia también. Era muy, muy sabio. Cuando llegaron a preguntarle de la pregunta de los impuestos al César, sus enemigos pensaban que lo tenían. Ahora lo tenemos. Si nos dice que demos tributo al César, está validando a un Dios falso. El César es un Dios falso. Y el pueblo judío lo va a odiar. Y si nos dice que no hay que darle, los romanos lo van a prender. Y él agarró el toro por los cuernos de ese dilema y mostró que había una tercera opción. Darle al César, ¿qué? ¿Qué era del César? ¿Y a quién? Y a Dios, lo que es de Dios. Yeshua dijo en Apocalipsis, yo reprendo a los que amo. Eso dice Apocalipsis 3, castigo, sí. Apocalipsis 3, gracias, 3:19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete.
Ese es Yeshua. Este es el verdadero Yeshua. Este es el Yeshua de la Biblia. Amor y santidad. Gracia y verdad. Él es el verdadero Yeshua. Entonces no es cierto la imagen del Yeshua del siglo XXI. El Yeshua, tú eres pro, tú eres lo mejor, tú eres lo máximo, tú puedes, eres el centro del universo, te mereces ser feliz. ¿Ya han oído a Yeshua diciendo eso en los evangelios? Nunca, jamás. Nunca. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿qué? En abundancia. Pero, dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí y el evangelio, él la salvará. También el escritor de Hebreos dice que la disciplina nunca es, cuando se está administrando, no es grata, no es placentera, pero produce fruto de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Ahora sí vamos a ver las tres palabras que Pablo le dice a Timoteo. Segundo Timoteo 4:1 dice: te requiero solemnemente en presencia de Dios, de Yeshua el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, en su aparición y en su reino. ¿Qué es lo que él requiere a Timoteo? Predica la palabra, dice. Insiste a tiempo y ¿qué? Fuera de tiempo. Y menciona tres palabras. ¿Cómo dice? Redarguye, exhorta y reprende. Pablo utiliza tres palabras, ¿verdad? La palabra redarguir, la palabra exhorta y la palabra reprender. ¿Son tres sinónimos o tienen diferencias? Sí hay diferencia. De hecho, es bueno saber la diferencia entre las tres para entender más el tema que estamos viendo. La primera palabra, redarguye. ¿Qué significa redarguir? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que significa redarguir? Una palabra que capta muy bien el significado de redarguir es convencer. También puede significar exponer, traer algo a la luz, traer algo que no se sabía o no estaba manifestado y traerlo a la luz. Esa es la palabra redarguir. Vamos a ver tres ejemplos donde se utiliza esta palabra. Lucas 3:19. Bueno, Juan 3:20. Juan 3:20. ¿Alguien que lo lea, por favor? Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean redarguidas. Gracias. Muy bien. ¿Cómo se traduce generalmente ahí? Expuestas, ¿verdad? El que practica lo malo, ¿cuál es su relación con la luz? La aborrece. Hacemos algo y no queremos que se sepa. Y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas o redarguidas, es la misma palabra. Pero el que practica la verdad, ¿qué pasa con el que practica la verdad? Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso es hijo de luz, porque no tiene miedo a la pureza, a la luz, a la manifestación de lo que hay en su corazón. Miren Juan 16:8, donde también aparece la misma palabra, 16:8. En la versión textual dice, cuando Él venga, está hablando el Espíritu Santo, y cuando Él venga, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa redarguirá? Significa convencerá. Han oído la convicción del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo va a convencer al mundo, a los no creyentes. De hecho, cuando nos volvemos a Dios es porque el Espíritu Santo, a través de cuando oímos la palabra de salvación, viene y nos da un convencimiento espiritual fuerte de esas tres verdades, de justicia, de juicio y de pecado. 1 Corintios 14:24, 1 Corintios 14:24 también habla de esta palabra. ¿Alguien que lo lea, por favor? Pero si todos profetizaren, 14:24. Sí. Y entra algún incrédulo o indocto,
por todos es convencido y por todos es juzgado. Gracias. Por todos es que convencido. Por todos es convencido. Entonces la palabra redarguir tiene que ver con convencer, con exponer el pecado, con decirle a alguien, puede ser en una conversación uno a uno o donde sea que sea el proceso adecuado, o en el púlpito, o la manera principal en la que Dios nos convence de nuestro pecado, nos redarguye, es a través de la predicación de la palabra del Eterno. Entonces, redarguir es mostrar, exponer algo que tú no sabías o algo que estaba en tu corazón, es expuesto, es manifiesta por la luz del Espíritu de Dios y te convences que hay algo malo, que hay algo que no está bien. Y esa es la primera palabra que Pablo utiliza. La segunda palabra, bueno, algunos manuscritos invierten el orden, pero voy a tratar esa también. Exhorta. Pablo utiliza mucho esta palabra, de hecho la utiliza más que todas las otras. La palabra exhortar, amados hermanos, es la manera principal de cómo funciona, de cómo somos corregidos en el cuerpo del Mesías, a través de exhortar. Es decir, la reprensión es la excepción a la regla, no es lo último que debe de hacerse. Lo normal, lo que Pablo a cada rato dice es exhortar. Exhortar es una palabra que significa animar, afirmar. Exhortar es mucho más débil, entre comillas, es menos severa que las otras dos, que redarguir y que reprender. Exhortar es animar, casi rogar, es afirmar el corazón del otro, es una apelación al Espíritu de Dios que está en ti, de que cambies. Y lo utiliza muchas veces Pablo. Miren Efesios 4:1, por ejemplo, donde Pablo dice, esa palabra, os exhorto, ustedes la van a ver casi en todas las cartas de Pablo. Efesios 4:1 dice así: yo pues, siervo del Señor, os exhorto, os animo. De hecho, algunas versiones lo traducen como os ruego. Es como que el Espíritu de Dios en Pablo te ruega que cambies, y dice, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento. Pablo está considerando a personas que no andan como es digno de lo que son. Somos hijos de Dios y aquel que es luz tiene que andar como ¿qué? Hijos de luz. Y Pablo dice, te ruego, te animo, te exhorto a que andes como digno del llamamiento. También en Romanos, 1 Corintios 4:16, primero, 1 Corintios 4:16, es otro ruego del apóstol. 1 Corintios 4:16, os ruego, por tanto, que me sigáis imitando, dice Pablo. Es un ruego, algo que pide por favor. El cambio lo pedimos rogando al otro. Rogamos que cambie. Lo amamos, lo queremos. No queremos que el pecado lo dañe. No queremos que el pecado siga afectando su alma, separándolo de Dios, aislándolo de la comunión de los hijos de luz. Y le rogamos, lo exhortamos, lo animamos, lo afirmamos. Le hacemos sentir que Él es hijo de Dios y que su conducta debe de ser diferente. Romanos 12:1, otra vez Pablo utiliza esto y dice, así hermanos, os exhorto. En la Reina Valera 60 se ha traducido como os ruego, y es la misma palabra. Por la gran misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. No os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que sepáis
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Es un ruego de Pablo a renovar la mente. Finalmente, 1 Tesalonicenses 2:12. 1 Tesalonicenses 2:12. Estuve viendo estos versos en la semana. Muy bonitos. Así como sabéis de que de modo tratamos, 2:11. Así como sabéis de qué modo tratamos a cada uno de vosotros como un padre a sus propios hijos. Dice Pablo, yo los trato como un padre a sus propios hijos, como un buen padre. ¿Cómo? Os exhortábamos y consolábamos y os insistíamos que anduvierais como es digno de Dios, que os llama a su propio reino y gloria. Pablo dice, ruega, consuela, insiste de que anden como dignos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de reflejar que somos hijos de luz. Dallas Willard dice en uno de sus libros, solo mostrando a otros podemos enseñar cómo vivir, no diciendo, mostrando con tu vida. Dice, es por el tipo, por la calidad de vida que hay en nosotros y que nos convierte en ejemplos de la morada de Dios, que revelamos el fundamento para comunicar la palabra redentora y el Espíritu de Dios a un círculo cada vez más grande de seres humanos. En nosotros, así como en el caso del Mesías, es la vida lo que debe de ser luz de todos los hombres. Juan capítulo 1, verso 4. No lo tienen que buscar, ahí dice Juan 1:4, que la luz era la luz de todos los hombres. Bien, y nuestra vida tiene que ser luz de todos los hombres. Y Pablo sabe eso, por eso frecuentemente dice, os exhorto, les ruego que anden como dignos del supremo llamamiento. ¿Es mi vida digna del supremo llamamiento? ¿Soy ejemplo de otros? Yo no estoy llamado a ser ejemplo de nadie. Claro que estás llamado a ser ejemplo de alguien. Peor si eres alguien que tiene un ministerio en una congregación, estás doblemente llamado a ser ejemplo. Pablo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4, sé ejemplo de los creyentes en 5 cosas. 1 Timoteo 4:12 dice, nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Sé ejemplo. Y es lo mismo que le dice a Timoteo en lo que tiene que ser el líder de la congregación. Tiene que gobernar bien su casa, ser irreprensible. Está llamado a ser ejemplo, a ser luz, a tener un estilo de vida que sea irreprensible por los demás y por los de afuera también. Y esa es la palabra exhortación. Normalmente la corrección funciona con esta palabra, con la palabra exhortación. Por eso Pablo dice, no, miren lo que dice 1 de Timoteo 5:1. Pablo le dice a Timoteo, no reprendas. ¿A quién? Al anciano, y a casi a nadie. De hecho le dice, al anciano no lo reprendas, tampoco a este, tampoco a este, tampoco a este. Sino que exhórtale. 1 Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhorta. Aquí podemos ver que hay una diferencia, ¿verdad? Entre reprender y exhortar. Una diferencia. Porque Pablo dice, no hagas esto, sino lo otro. No reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre. Aquí está hablando de anciano en el sentido de edad, aunque podría también referirse al líder de la comunidad o a los líderes de la comunidad. Recuerden que Pablo habla a Tito y a Timoteo. La palabra presbíteros significa el supervisor, pero pueden ser varios. De hecho, lo normal, lo natural es que en una congregación no haya un solo líder. No es lo normal, no es lo aconsejable. Debe de haber un grupo de líderes. Yeshua dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Yeshua respalda la decisión y el consejo
de un líder, de un conjunto de líderes comunitarios, tienen el sello, el respaldo de Yeshua en las decisiones que tomen. Si lo hacen orando y si lo hacen con humildad y buscando el rostro de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como un padre, a los jóvenes como hermanos, a los ancianos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Y es lo normal. Vean que Pablo le está diciendo que lo normal es exhortar. El siervo de Dios tiene que tener misericordia de incluso los que lo malinterpretan, de los que contradicen, de todo eso. La exhortación, miren, de hecho, el modelo que Pablo da en Gálatas capítulo 6, Gálatas 6.1, Gálatas 6.1, cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice, si alguno es tomado, dice una versión, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar. Pablo habla de restauración a la persona que ha caído o sido sorprendida, hecho por los espirituales, con un, ¿qué dice Pablo? Espíritu de mansedumbre. Es el espíritu lo que Pablo subraya, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, se restaura la persona o somos restaurados, y el que nos restaura tiene que tener claro que probablemente si estuviera en nuestras circunstancias, si tuviera nuestra misma mente, nuestra misma manera de procesar las cosas, quizás hubiera caído también en lo mismo. Y tenemos que tener esa mentalidad, ese sentir. Eso no es justificar el pecado, obviamente. No podemos decir, ay, mis circunstancias me hicieron hacerlo, o el diablo me hizo hacerlo. No, somos totalmente responsables de nuestras acciones. Pero lo que significa es que tenemos un espíritu de mansedumbre, tenemos un espíritu de considerar al otro como un ser humano, como un hermano amado, que nos duele mucho que ha hecho eso, pero lo amamos. Creemos que es una persona valiosa por ser a imagen y semejanza de Dios y que el Mesías dio su sangre por esa persona. Entonces, recuerden esto, espíritu de mansedumbre. Esta es el espíritu que Pablo dice que es la regla. En otras palabras, ha habido algunos grupos en el cuerpo del Mesías donde la reprensión pareciera ser lo que pasa todos los días. Hay estas comunidades proféticas donde casi se evalúa si están llenos del Espíritu en lo severo que son, y no es esa la guía que las Escrituras dan. Generalmente debe de ser la exhortación. Ahora, la otra palabra es reprensión. Volvamos a 2 Timoteo 4.2. Exhortaciones parakaleo en griego. Redarguir es la palabra elekjo, y la palabra para reprender es la palabra epitimao. Son tres palabras distintas. 1 Timoteo 4.2. La palabra reprensión es la más dura de todas las palabras. La palabra, de hecho, este es el único lugar donde Pablo utiliza esta palabra. En otros lugares se utiliza exhorta, es la palabra más común. Redarguye también, pero esta es la única ocasión que Pablo utiliza esta palabra reprender. En 1 Timoteo, en 2 Timoteo, perdón, 4.2. Había dicho primera, perdón, era 2 Timoteo 4.2. Bien, la palabra reprender aparece 30 veces en los escritos apostólicos. Solamente en 2 ocasiones está en otros libros que no son los evangelios. En todas las otras ocasiones es Yeshua el que reprende. Vamos a ver algunos ejemplos de esa palabra. Mateo 8.26. Ahora, yo creo que Mateo fue escrito en hebreo o en arameo, según el testimonio de los padres de la iglesia, pero la traducción, el mejor idioma para traducir el hebreo es el griego, decían algunos rabinos.
Y la traducción es lo que tenemos hasta el día de hoy, y es obviamente lo más cercano y lo que Hashem intentó que tuviéramos. Mateo 8, 26, cuando lo tengan me dicen amén. Dice, ¿lo leen por favor? Les dice, hombres de poca fe, ¿por qué estáis y al mar? Y sobrevino una calma absoluta. Gracias. Lo reprendió, ¿verdad? Lucas 4:39. Lucas 4:39. Cuando lo tengan me dicen amén. Y alguien que me lo lea, por favor. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les corrigió. Bien. ¿Qué hizo con la fiebre Yeshua? La reprendió. La palabra reprendió, esta palabra epitimao, tiene una acepción de censurar, de casi, es la más dura de todas las tres que utiliza Pablo. Significa censurar, casi que suspender. Una pregunta, ¿no? Sí. ¿Puede tener alguna relación? Cuando reprende la fiebre, ¿qué es lo que está haciendo? Prohibiendo a la fiebre de continuar. Reprender es amonestar, disciplinar, censurar. Eso es la palabra reprender y es la más fuerte de todas. ¿Cuándo es que esto es justificable? Algunas veces, y tiene que ser, son cosas muy particulares que la Biblia habla. Únicamente una persona que ha cometido un pecado grave, una persona con un espíritu de rebeldía y que ya se ha hecho lo anterior, se ha tratado de exhortarla, redarguirla, y la persona está un poco endurecida o está en el proceso de endurecerse, y es esa la única ocasión donde esto es justificado. Fuera de eso no hay una permisión de reprender. De hecho, Pablo dice, no reprendas a este, no reprendas, exhórtalo. Solamente cuando hay algo grave es que Pablo utiliza esta palabra, o su equivalente. Por ejemplo, lo que leímos la vez pasada, a los que pecan, a los que continúen, persisten en pecar. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:20. Aquí no se usa la misma palabra que Pablo utiliza en 2 Timoteo 4:2, pero el sentido es prácticamente el mismo. En esta ocasión esta palabra es sinónima. A los que continúan pecando, repréndelos delante de todos, para que también los demás tengan temor. Noten la condición. A los que continúen pecando. Eso significa que esta persona ha recibido múltiples exhortaciones, ha recibido múltiples amonestaciones de cambiar su vida y todo, y no hace caso. Tiene un espíritu de rebeldía, tiene la actitud de yo vengo aquí nadie me puede decir nada, y hay de aquel que me diga algo a mí, me voy de esta congregación. Nunca tenemos que ser parte de esas manipulaciones. Pablo no permitió que eso fuera así. Y a los que continúen pecando, repréndelos delante de todos para que los demás tengan temor. Entonces, estas son tres palabras que Pablo utiliza para mostrarnos lo que es la corrección bíblica entre hermanos. Ahora, quiero que veamos un poco lo que Yeshua piensa de esto. Yeshua dice lo siguiente, el Señor Yeshua dice en Mateo 7, aquí Yeshua da pautas, el espíritu correcto de cómo debe ser un hijo de Dios, un hijo de luz. Se le ha llamado, él lo llama más adelante hijo del reino también, en una parábola. Habla de los hijos del maligno y los hijos del reino.
Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se acuerdan, verdad? Que vimos que esto no quiere decir la mantra del siglo XXI de no hay que juzgar nada, ¿verdad? De hecho, decir no juzgues para nada es en sí mismo ¿qué? Juzgar. Entonces, eso se anula a sí mismo. Yeshua dijo, juzgad ¿con qué? Con juicio recto en Juan capítulo 7. Pablo dice en 1 Corintios 6, ¿no hay algún sabio entre vosotros que juzgue entre hermanos? Entonces, ¿qué quiere decir Yeshua? ¿En qué sentido no hay que juzgar? En el sentido de no juzgar hipócritamente y en el sentido de juzgar condenatoriamente. En otras palabras, tener un espíritu de condenación, de tratar a una persona como rechazada por Dios, tratarla con desdén, con menosprecio. Es eso lo que no Yeshua prohíbe a sus discípulos. ¿Se recuerdan la actitud del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano? Yo doy de diezmo de todo lo que tengo, ayuno, ¿cuántas veces por semana? 2 veces por semana, dice el fariseo. ¿Y cuál era la actitud que tenía hacia el publicano? Una actitud de ¿qué? Menosprecio, de desdén. Es lo que dice Lucas capítulo 18, si mal no recuerdo. Es ese espíritu el que Yeshua prohíbe en Mateo 7. Lucas 18. Esa es toda la clave. Lucas 18, 9. Este es el tipo de juicio que Yeshua prohibió a sus discípulos. No todo juicio. Él dijo, juzgad no según las apariencias, juzgad con juicio recto. ¿Ya vimos? Pero hay un tipo de juicio que Yeshua prohibió. Y es el juicio condenatorio, el juicio hipócrita, el juicio de menospreciar, del rechazo al otro, ¿cómo diríamos? De negar la dignidad del otro. Lucas 18:9. ¿Alguien lo tenemos? A unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los demás. Yeshua prohibió a todos sus discípulos menospreciar a los demás. Y es eso lo que prohíbe, el espíritu que prohíbe en Mateo 7. ¿Cómo lo sabemos? ¿Tenemos confirmación de eso? El contexto de Mateo 7, pero es más fácil todavía. Fíjense que Lucas lo aclaró. En el paralelo de Lucas del Sermón del Monte, vemos Lucas 6:37, es lo mismo que dice Mateo 7, pero Lucas ahí aclaró algo de qué es lo que el maestro quiere decir con no juzguéis para que no seáis juzgados. Lucas 6:37, cuando lo tengan me dicen amén. Vamos a esperar a que los demás lo tengan. No juzguéis y no qué, seréis juzgados. ¿Qué dice? ¿Qué añade Lucas? No condenéis y no seréis ¿qué? Condenados. Ahí está la clave. ¿Cuál es el juicio que el maestro prohíbe? El juicio condenatorio. Una actitud de juzgar, ver el mal que hay en ti, y debido a que yo veo el mal que hay en ti, te desecho, te desprecio, te veo como un lastre. Eso es lo que Yeshua prohíbe. No a reconocer el pecado, no a advertirte de que lo que estás haciendo está mal con un buen espíritu, no. Lo que Yeshua prohíbe es el espíritu incorrecto. Ahora volvamos a Mateo 7, después de haber aclarado eso. No juzguéis para que no seáis juzgados, en el sentido que ya vimos, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Usted establece un juicio para menospreciar a alguien, pronto se encontrará con que por su mismo juicio será menospreciado por otros. Es lo que dice el maestro. Con la medida con que os medís, ¿qué? Será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces aquí vemos que Yeshua prohíbe el juicio hipócrita, porque dice hipócrita, y prohíbe el juicio condenatorio, el juicio de tratar con desdén, desprecio a otro por su pecado, olvidando que yo también tengo pecado. Y dice
nos da un ejemplo. ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo y que la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, ¿cuál es la viga en mi propio ojo? ¿El pecado? Sí, pero ¿en qué sentido? Por ejemplo, supongan que hay una persona que está haciendo algo malo. Supongan que hay una persona que está robando donde en el lugar donde lo han contratado, roba. En lugar de tener las cuentas claras, defalca al lugar donde lo tienen. Ahora supongan que esa es la paja que él tiene en su ojo, es un ladrón, está robando. Y yo quiero aconsejarlo. Entonces yo vengo y me examino a mí mismo y digo, ok, Yeshua dijo que no vaya a retirarle la paja a mi hermano si primero tengo una viga, ¿ok? ¿Cuál es la viga y cuál es la paja? Digo yo, en esta lógica, el pecado de robar. ¿Estoy robando yo? No estoy robando yo, ¿ok? ¿Y él está robando? Sí. Entonces yo no tengo viga en mi ojo, por lo tanto puedo ir a decirle a mi hermano acerca de su paja. Generalmente así es como se entiende, o no lo habían entendido así ustedes, yo así lo había entendido. Algo así como nosotros hemos entendido, por lo menos yo lo había entendido, en el aspecto de si vas a criticar a alguien por su pecado, asegúrate primero de no tener el mismo pecado. ¿Sí me explico? Si critico a alguien por X, yo tengo que asegurarme que no tenga X yo. Puedo tener Y, ¿verdad? Puedo tener Z, puedo tener otro pecado. Pero, como Yeshua dijo que lo único que tengo que asegurarme es que no tenga el mismo pecado, entonces yo puedo ir a hacerlo. Yo vengo y lo reprendo. ¿Es eso el sentido? Probablemente. Ahora, Yeshua nos deja abiertas varias preguntas. Y aquí Dallas Willard lo ha dicho muy bien, tan bien que mejor lo citamos. Dallas Willard comenta esto en La conspiración divina, su libro. Y dice, ¿cómo? Podríamos preguntarnos, ¿sabe Jesús que hay una viga en tu ojo, que tienes un problema serio de carácter que necesita ser removido? En el siguiente verso, incluso él continúa diciendo, hipócrita, saca primero la viga de encima de tu ojo, entonces tendrás visión clara para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo sabe el maestro que los que juzgan, entre comillas, en el sentido de condenar a otros son hipócritas? ¿Es simplemente que debe de haber algo malo en nosotros? Porque obviamente hay algo malo en todos, y que no debemos de condenar a los demás hasta que seamos perfectos, lo que Yeshua está diciendo. ¿O es simplemente la frase de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, lo que está diciendo el maestro? Dallas Willard dice, no es así. Más bien es porque entiende lo que es y lo que implica la condenación. La condenación a otros es la viga en nuestro ojo. Él sabe que el mero hecho de que estemos condenando a alguien muestra que nuestro corazón no tiene la rectitud del reino de la que ha estado hablando. El espíritu de condenación a otro, la condena, especialmente con sus habituales compañeros de la ira, el menosprecio y la autojusticia, nos ciega a la realidad de la otra persona. No podemos ver claramente para ayudar a nuestro hermano, porque no podemos ver a nuestro hermano. Nunca sabremos cómo ayudarlo verdaderamente hasta que nos hayamos convertido en el tipo de persona que no condena. Punto. Sacar la viga no es cuestión de corregir algo que está mal en nuestra vida para que entonces podamos ir a condenar bien al otro. No es eso, sino dejar de tener un espíritu de condenación. ¿Se entiende ahora cuál es la viga que el maestro está diciendo que tenemos que despojarnos? El espíritu de condenación. Cuando yo me despojo de un espíritu de condenación y voy a aconsejar al otro con el espíritu de mansedumbre del que Pablo habla en Gálatas capítulo 6, ahí es que se cumple lo que dice el capítulo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, el espíritu de condenación, de menosprecio, de autojusticia,
Entonces, cuando no tengas este espíritu de condenación, podrás ¿qué? Ver bien. Podrás ser efectivo, porque tu espíritu será el correcto. Recuerde, esto tiene toda la conexión con lo que Pablo dice. Si alguno es sorprendido en una falta, vosotros los ¿qué? Espirituales, restaurar al otro con un ¿qué? De mansedumbre. Es de mansedumbre. La viga en el ojo que Yeshua está hablando es el espíritu de condenación. Dallas Willard sigue. Pero a algunos les preocupa esto de dejar de juzgar debido a otro sentido que la palabra tiene y que es absolutamente central en la vida y que de ninguna manera Jesús sugiere que dejemos de hacer. El término crino en griego significa también separar, hacer una distinción, discernir. Por ejemplo, dice Dallas Willard, un dentista puede examinar los dientes de un paciente y decir: veo que no se ha cepillado regularmente, sus encías están retrocediendo, hay una caries en este lado inferior derecho. Cuando hace esto, el dentista está juzgando la condición de los dientes y de las encías. Está discerniendo, viendo, diciendo cómo las cosas son en realidad. Y en ese sentido debemos de juzgar, claro que sí. Ahora, no se nos ocurriría pensar, por lo general, que el dentista, al decirnos que tenemos una caries, que las encías están mal, nos está condenando a nosotros mismos o a nuestros dientes. Esta evaluación está evaluando la condición, está distinguiendo entre las condiciones más deseables. Ese es su trabajo. Por supuesto, podría haber algún dentista que nos condene por eso. Podría ser que sea un dentista que odie o menosprecie a cualquiera que no cuide sus dientes. Pero generalmente esto no es así. Generalmente esto no es el caso habitual. Por tanto, dice Dallas Willard, no tenemos que, y de hecho no podemos, renunciar a la práctica válida del discernimiento, de distinguir, debido a que tengamos miedo de no condenar a los demás. Sin embargo, debemos entrenarnos para responsabilizar a las personas, conversar con ellas sobre sus faltas e incluso asignarles sanciones si estamos, por ejemplo, en alguna posición congregacional sobre ellas, sin condenar, sin atacar su valor como seres humanos o marcarlos como rechazados. ¿Se entiende ahora? Yo creo que sí. Dallas Willard ha dado en el clavo. Es eso lo que Yeshua decía. Cuando él dice: quita la viga de tu ojo para que puedas ver bien y sacar la paja del hermano, no quiere decir necesariamente examina que no tengas el mismo pecado. Imagínense, yo podría agarrar eso, y creo que muchos hemos errado en este aspecto, en el sentido de decir, bueno, si yo no tengo el mismo pecado, entonces yo puedo venir y darle con todo al hermano porque yo no hago lo mismo y así le voy a tratar con severidad. De hecho, yo no tengo la misma viga, yo no tengo el mismo pecado. Alguien podría pensar eso y estaría equivocado, porque la verdadera viga es el espíritu de condenación. Tiene que hacerse con un espíritu ¿de qué? Dice Pablo. ¿De qué? Mansedumbre. Un espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿qué pasa si la persona, con todas tus buenas intenciones, tú la exhortaste, la convenciste, oraste por ella y todo, pero reacciona mal? ¿Puede pasar eso? Claro que puede pasar eso. ¿Qué tal si yo lo aconsejo con todo el amor del mundo porque vino a mi conocimiento un pecado grave o un vicio de carácter muy grave que está haciendo daño? ¿Qué tal si yo, con todo el mejor espíritu, vengo, lo aconsejo, lo exhorto, y en lugar de cambiar, la persona reacciona mal? ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que sigue, Yeshua anticipó eso, y el siguiente versículo no es que está ahí porque, bueno, Mateo ahí lo puso.
está ahí porque sigue el tenor de la discusión. ¿Qué sigue inmediato? ¿Cuál es el capítulo 6, el versículo 6? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas, se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, ¿cómo ve Yeshua la corrección? ¿Saben cuál es la imagen que Yeshua tiene de una corrección? Es una perla y es algo santo. Si alguien, después de que tú lo animaste, la exhortaste, la aconsejaste, reacciona mal y en lugar de agradecértelo, es una persona ególatra que no quiere cambiar, ¿debes seguir amonestándola? ¿Debes seguir exhortándola? No. Yeshua dijo, bueno, si esa persona no valora la perla santa espiritual de la corrección, entonces ya no vamos. Es lo mismo que dijo Salomón. Yo había entendido antes, ¿cómo se ha entendido este verso antes? Yo lo había entendido, como algunas veces se dice, lo santo y las perlas se entiende como enseñanzas de la Biblia. Como que no, ¿y quiénes son los perros y los cerdos? Los inconversos. De hecho, en la literatura judía, algunas veces se habla de los gentiles como perrillos, no porque sea racista necesariamente. Algunos podría ser que sí, pero recuerden que el mismo Yeshua utilizó eso. ¿Cómo llamó a la mujer sirofenicia? Perrillos. No es bueno dar el pan de los hijos, ¿a quién? A los perrillos. Entonces, yo había entendido que lo que significaba el verso de Mateo 7:6 era la enseñanza de la Biblia, no hay que darla a los inconversos, que los misterios de la Biblia, las enseñanzas profundas de la Biblia, no hay que darla a los inconversos, pues no lo van a valorar. ¿Significa eso? Yo tenía alguna base para eso. Por ejemplo, Daniel Lancaster cita varios versos de la tradición rabínica. Por ejemplo, en el Talmud Yerushalmi, en Abodá Zará 2:7, dice esto, los rabinos: un tesoro no debe ser revelado a cualquiera. También es así con las preciosas palabras de la Torá. Uno no debe de ir a los significados profundos de la Torá, a menos que esté en presencia de aquellos individuos que estén entrenados satisfactoriamente. El Hagigá 15a en el Talmud Babli dice, Rabí Amí dijo, las enseñanzas de la Torá no son para ser transmitidas a un idólatra, como está escrito en el Salmo 147, Él no ha hecho así con ninguna otra nación, porque ellos no conocen tales juicios. Y Daniel Lancaster dice, comentando esos versos, en el comentario de Daniel Lancaster a Mateo 7, dice, el perro y el cerdo son terminologías que pueden sonar ofensivas a los oídos modernos. Pero Yeshua no se refería a los gentiles y romanos que han abandonado el paganismo y se han aferrado al Dios de Israel. Su prohibición debe ser tenida en cuenta con lo que él dijo sobre el centurión romano y sobre la gran comisión a los discípulos en Mateo 28:19. Quizás el maestro está, perhaps, dice en inglés Daniel Lancaster, quizá el maestro está amonestando a sus discípulos sobre ir a hablarles de las grandes enseñanzas de la Torá a los idólatras y a los romanos. Él objetó a la mujer gentil diciéndole, no es bueno que tomes el pan de los hijos y darle a los perrillos. Rabí Isaac Lichtenstein dice, si una generación no valora las enseñanzas de la Torá, entonces mide tus palabras. Bueno, yo había leído este comentario hace años. Entonces, si usted me preguntaba a mí, ¿qué significa Mateo 7:6? Lo de no dar lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. Bueno, que no le hable de las profundidades de la Biblia a un inconverso. Esa era la manera como yo lo había entendido. Puede ser que eso signifique
yo he llegado a la conclusión que estaba equivocado. De hecho, ¿qué más profundo que el Evangelio? ¿Tiró Pablo las perlas a los cerdos cuando fue el Areópago? ¿Tiró Pablo las perlas a los cerdos cuando iba de ciudad en ciudad hablando de las profundidades del Evangelio? No. Es más, imagínense, esto nos llevaría, esta interpretación nos llevaría a pensar de que tenemos prohibido hablar de la Biblia con una persona que no tiene a Dios. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? No, todo lo contrario. Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? No puede significar eso. Además, ¿qué tiene que ver eso con el contexto? Fíjense, recuerden que Mateo 7:6 no está aislado. Mateo 7:6 viene hablando de la corrección entre hermanos. Viene hablando de una persona diciendo, quitándose la viga de la condenación para ir donde el otro y decirle, hermano, estás cometiendo algo malo. Déjame ayudarte a quitar la paja de tu ojo. Es en ese contexto que está Mateo 7:6. ¿Qué quiere decir entonces Mateo 7:6? La corrección es una perla sagrada. Si alguien no reacciona bien ante tu corrección, entonces no tienes deber de volver a corregirlo. Y eso es lógico, ¿verdad? Eso está exactamente en el contexto de Mateo 7. Y es lo mismo que dijo Salomón, si se recuerdan, ¿verdad? ¿Qué dice Salomón en el Proverbio 9:7? ¿Alguien que me ayude a leer 9:7 al 9? Quien corrige al cínico se acarrea insultos. Oigan, quien corrige al burlador o al escarnecedor, al cínico, se acarrea ¿qué? Insultos. Ajá. Quien amonesta al malvado, desprecios. Oigan, ok, el que corrige al cínico se acarrea insultos, el que corrige al malvado se acarrea un ¿qué? Desprecio. Recuerden las palabras de Yeshua: no deis vuestras perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros. Es lo mismo lo que está diciendo Salomón. No reprendas al escarnecedor, no reprendas al cerdo o al perro. Fíjense qué horrible, se han puesto a pensar que Yeshua considera a una persona que no admite corrección. ¿Cómo le llamó Yeshua a una persona que no admite corrección? Perro y cerdo. No reprendas al escarnecedor, no sea que te aborrezca. Corrige al sabio. Hay un mandamiento de no reprender a una persona, dejarlo totalmente sin corrección. Y es una gran maldición llegar a ese punto. Recuerden lo que dice el Proverbio 5:23: morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. Entonces, cuando vemos esto, vemos lo que Yeshua piensa de la corrección. ¿Cómo la considera él? Perla. ¿La considera qué? Santa. ¿Cómo considera Yeshua una persona que no admite corrección? Similar a un cerdo, que cuando le tiran una perla, ¿qué hace? ¡Ay, esta perla, yo quiero lodo! Yo lo que quiero es que me vayan a tirar al potrero, ¿cómo se llama? Al charco. Eso es donde yo me deleito, en el charco. Bueno, no pierdas tu tiempo con alguien que quiera estar en el charco. Estás perdiendo tu tiempo. Se va a volver contra ti, te va a malinterpretar, no va a agradecer y terminarás peor que como estabas al inicio. Deja la perla y deja lo santo de la corrección, y así titulamos a esta enseñanza: la corrección santa. ¿Cómo le vamos a poner? Corrección perla santa, podríamos ponerle así podría ser. Corrección, una perla de santidad. Eso es lo que Yeshua piensa. Si venimos al cuerpo del Mesías, tenemos que estar abiertos a que nos corrijan la próxima semana. Espero que el Eterno haya hablado a nuestras vidas y nos haya enseñado la perla santa de su corrección. El escritor de Hebreos dice que no hay ninguna disciplina que uno diga qué bonita es cuando
uno la está pasando. Cuando mis papás me castigaban, yo pensé que yo estaba en contra de eso, no me gustaba. ¿A quién le van a gustar un par de leñazos? Nadie le gusta eso. Pero dice la Biblia, en verdad ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Que haya fruto de justicia en los corazones de todos los que estamos aquí, por la gracia y para la gloria de nuestro Dios. Amén. 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 Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la luz de tu palabra. El que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Te pedimos, Padre, que cada uno de nosotros pueda andar como hijo de luz, que vivamos delante de ti, que no tengamos temor de los hombres más que de ti. Ayúdanos a tener un buen testimonio delante de ti y de los hombres, que tu opinión sea lo que más nos importe y que podamos ser buen testimonio a otros, que no demos una piedra de tropiezo a nadie, que podamos ser buen ejemplo, hijos de luz, amados, santos, que podamos alumbrar como luminarias en este mundo, en esta generación perversa. Padre, gracias por tu palabra. Llénanos con tu espíritu, que la palabra more abundantemente en nuestros corazones, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.